¿Cuál es el tema? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cuál es el tema? O sea, vamos a ver la hemorragia de qué punto a qué punto. El ángulo de Trace hasta margen. ¿Quiénes somos adultos mayores? Más de 6,5. Entonces, ¿y por qué un capítulo especial de hemorragia digestiva baja en el adulto mayor? Pero bueno, el tema es que el hecho de que un paciente, ustedes dicen, ¿no?, van a tener una pérdida de sangre en el tubo digestivo desde el ángulo de Trace hacia abajo, hacia el margen del ano. Eso es lo que se llama una hemorragia digestiva baja en pacientes adultos mayores. Dentro de lo que es sangrado por tubo digestivo, como ven, tiene cierta preponderancia. No solamente hay sangrados de tubo digestivo alto, lesiones variceales, úlceras, alveolitáceas, etcétera, que están en el estómago, en el esófago, sino que se ve que ya pasando cierta edad en adultos mayores, este diagnóstico toma cierto aumento en su frecuencia. ¿Y esto debido a qué? A que este grupo etario tiene ciertas enfermedades que van a ser más fáciles que puedan sangrar, por ejemplo la enfermedad diverticular y los temas de angiodisplasia colónica. Lo bueno es que en este punto, en el que hay una hemorragia, digestiva baja, felizmente se autolimitan solas. Entonces, gran parte de estos problemas de sangrado, a Dios gracias, no hacemos mayor cosa, simplemente estabilizarlo, observar y la hemorragia se detiene. La mortalidad, en realidad, es una mortalidad baja. ¿Quiénes son los que mueren? Generalmente los que tienen enfermedades concomitantes graves, cuando hay hemorragia digestiva baja masivas, ellos son los pacientes, las personas que tienden más a tener alta mortalidad. Según la presentación del cuadro de hemorragia digestiva baja, podemos hablar en problemas agudos o crónicos y en algún momento una hemorragia digestiva baja oculta. ¿Cuándo hablamos de una hemorragia digestiva aguda? Cuando esta tiene menos de 3 días de evolución. Y esta a su vez se puede hablar de hemorragias leves, moderadas o severas. Y en el caso severo, masiva. Las moderadas son las que en realidad podemos tener no hay una descompensación hemodinámica, el paciente está tranquilo. Se puede, si es que existiera algún problema de descompensación, podemos rápidamente y fácilmente compensar a un paciente. En cambio, el tema de una hemorragia digestiva baja masiva, estas sí nos van a dar problemas. Esta es la que generalmente se asemeja en lo que es pronóstico que igual que una hemorragia digestiva alta. Estas pueden mandar con todos los problemas que vienen por el sangrado, ¿no? Problemas de hipertensión, problemas de ortostatismo, problemas de taquicardia. Y esto estamos hablando de que hay una pérdida superior al 30% del volumen sanguíneo, que es una pérdida importante de sangre. Cuando hablamos de una pérdida de sangrado crónico, estamos hablando de que esto no es reciente, esto viene ya de un tiempo atrás. Puede ser que dure varios días, puede ser que se vaya presentando cada cierto tiempo. Entonces hablamos de un tema ya de cronicidad en todo esto. Cuando hablamos de un sangrado, de una hemorragia digestiva baja o oculta, como su nombre lo dice, es que no vamos a darnos cuenta de que está sangrando, ¿no?
Y acá tenemos que ver algunos otros problemas que pueden presentar y que nos pueden hacer pensar que este paciente de edad adulta puede estar teniendo un tema de sangrado. Por ejemplo, cuando hay anemias, se hace un examen, viene por cansancio, agotado, le vemos una hemoglobina, la hemoglobina está baja. Cuando tenemos la posibilidad de tener estos cuadros de anemia y vemos en realidad pues, que sí hay un tema de una pérdida sanguínea integro positivo, por ejemplo. Y cuando estamos haciendo ya exámenes endoscópicos, arriba, abajo, intermedios, y no encontramos un punto exacto de sangrado, entonces ahí vamos a poder acuñarle el nombre de una hemorragia digestiva o ¿cuáles serían las causas de estos problemas de una hemorragia digestiva baja? Estamos hablando que es del intestino delgado, del ángulo de Trace para abajo. Ya, ok. Si empezamos en el intestino delgado, ¿qué puede sangrar en un adulto? ¿Ah? ¿Cuál? Úlcera péptica. ¿Hay enfermedad péptica en el intestino delgado? Hay en el estómago, en el intestino. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué dije? Hay úlceras por el úlceras intestino delgado, ¿no? Úlcera péptica. ¿Qué más? ¿Es cierto? ¿Hay úlcera péptica? Ya puedes, tú estás cochinando. ¿Ah? No puedes, estoy preguntando, ya dice úlcera. Yo le digo, pon el apellido. Péptica. También hay úlceras, pero No, tranquilo. Ella dice úlcera. Yo digo, ok, ponle un apellido. Por eso digo, péptica. ¿Ese es el apellido? No pasa, ¿ah? Ya, a ver. Habíamos hablado anteriormente de tumores de intestino delgado y uno de los problemas de los tumores de intestino delgado es que sangran, ¿cierto? No. Úlceras pépticas, no, pues ahí es un medio alcalino, no es péptico. Puede ser una lesión ulcerada, se necrosó, se ulceró, sangró, sí, puede ser. ¿Qué otra enfermedad? ¿Te produce úlcera? Crohn. Muy bien. ¿Qué otra causa puede haber problemas de sangrado en el intestino delgado? Solo intestino delgado. ¿Ah? Tuberculosis. Muy bien. Otra enfermedad inflamatoria, infecciosa, que produzca sangrado. ¿Quién? ¿Ah? ¿Juan? No te escucho. Histoplasmosis. Otra más frecuente, pues. ¿Cuál? ¿Qué? No tengan miedo, no les voy a tirar nada. Están grabando, no puedo lanzarles nada, pues. No puedo. Parásitos. Que produzca hemorragia digestiva. ¿O cuál es el problema ahí en los parásitos? ¿Se clavan en qué? El problema con los parásitos, hay parásitos hematófagos. Se comen.
glóbulos rojos, sangre, es diferente. Pero ¿qué otra? Ahí hablo de un problema infeccioso, de intestino delgado, tuberculosis, ¿qué otra? ¿Qué? Pero va a asociar diarrea. Pues ya, se moja sangre, no van a poner a hablarse de todo, la Yersinia. No, pues, pero. Otro que te produzca así sangre, sale sangre. Infecciosa. Ya, desinfecciosa, pues, es intestino grueso, intestino delgado, pues. Ubíquese. ¿Cuál? Ya, pobre intestino delgado. Ya, vamos a tratar ya. La fiebre tifoidea, ¿cómo empieza? Hay un CAI, dicen, ya por ahí, muy bien. ¿Fiebre tifoidea, pues, o no? ¿Sí? ¿Produce sangrado? ¿O no? ¿O estoy cochinando? ¿Ah? Por cucharita, por ustedes, a sacarles ahí poquito a poquito. No, pues. Ya créanme, sí. ¿Qué otra cosa más? Ya pasamos a colon, más rápido, ya, a ver. Ahí sí, divertículos. ¿Ah? Tumores de colon. Ya, más que nada. Colitis ulcerativa. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién dijo? ¿Qué cosa? Intestino grueso. Mira que es raro. Puede comprometer, mira, desde el pelo hasta la uña del pie, piel, todo. Pero no se puede que tú ves un sangrado 20 años, viene con sangrado 3, 4, 5, 6 semanas. Lo primero que piensas es colitis ulcerativa, no broma. Claro, esa frecuencia. Ya, ¿qué más? Pues estaba en la primera lámina. La segunda. Angiodisplasias. Claro. Problemas vasculares. Los ancianitos tienen ese tipo de problemas. Tumores, angiodisplasias. Muy bien. Y a nivel del margen del ano me dijeron hemorroides. ¿Ah? ¿Fisura o fístula? ¿Ah? ¿Fisuras o fístulas? Fisuras. Esa solución de continuidad que hay, una rajadura, un corte, una herida, una rajadura, como quieran llamarlo, esa es una fisura. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? ¿Ah? ¿Cuál? La fístula generalmente es una secreción purulenta que puede ir con cierta secreción sanguinolenta, sí, pero es básicamente un tema infeccioso. Ese te va a decir el paciente que moja la ropa interior de color amarillo, verde, por ahí medio rojito, pero es secreción purulenta, con mal olor. Hemorroides, fisuras, lesiones traumáticas, esos que caen sentados, los de frascos, con botellas, juguetes, caen sentados, pues, pobrecitos. Pólipos, neoplasias, divertículos, es lo que han dicho, ¿no es cierto? Angiodisplasias, colitis isquémicas, colitis ulcerativas, ¿no? Trastornos de coagulación, tratamiento de anticoagulantes. Ahí estaba fiebre tifoidea, si era, pero no le mentía. Tuberculosis, enteritis actínica. ¿Qué es una enteritis actínica? ¿Y en qué casos voy a ir a buscar una enteritis actínica? ¿En qué paciente voy a decir, probablemente me voy a encontrar una enteritis actínica, una proctitis actínica? ¿Qué pacientes son? Cáncer de próstata, ovario cerrario, útero. Útero, muy bien. ¿De mama? ¿Cerraria? También, sí, pero ¿le va a dar proctitis? No, hombre. Despierta. Muy bien.
Enterocolitis infecciosa, está bien, las amebas, muy bien, enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente de edad adulta y llega con nosotros? ¿Cuáles serían nuestros pasos a seguir? ¿Cómo lo vamos a enfrentar a este paciente? Historia clínica, muy bien. ¿Qué le pedimos en historia clínica? Antecedentes penales, policiales, para poder atenderlo, pues, tranquilo. ¿Qué antecedentes le pedimos? ¿Ah? Patológicos, porque como hemos dicho inicialmente, estos pacientes tienen siempre comorbilidades, son pacientes de edad. Por ahí una insuficiencia renal, por ahí una insuficiencia hepática, problemas respiratorios, coronarios, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Y por qué es importante estos antecedentes? Porque dependiendo del volumen perdido, nosotros vamos a tener que suplir ese volumen. Supongamos que tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca post-infarto miocardio. A ese paciente tenemos que tratar de darle volumen, pero en forma muy conservadora. Porque si le ponemos como si fueran ustedes a churro, ese paciente se encharca. Ya llevaron cardiología. Hacen un problema de ¿cómo se llama eso cuando se llena el pulmón de agua? ¿Cómo se llama la complicación? ¿Ah? Cuando le metes agua a un paciente con una insuficiencia cardíaca, ¿qué va a pasar con ese pulmón? Se va a lavar. ¿Qué? ¿Edema qué? ¿Edema crónico? Agudo. Ese es un problema que se muere. Muy bien. Entonces, lo primero, sus antecedentes, vamos conversando con el paciente y vamos viendo medidas generales. Pacientes con hemorragia digestiva baja, no sabemos si es masiva, no sabemos si es oculta, no oculta no, porque viene por sangrado. Sabemos si es crónica, aguda, qué volumen perdió. Esas son las cosas que tenemos que ir manejando con el paciente, ¿no? Entonces tenemos que ver en un momento suplir todas estas deficiencias. Entonces tenemos que tener una vía permeable, la oxigenación adecuada. Esas son las medidas que están puestas ahí. De ahí preguntamos las características del tema de sangrado: cuándo, cómo, dónde, por qué hizo, qué no hizo, qué aumentó, qué bajó. Entonces todas las características que ustedes manejan muy bien cuando preguntan a un paciente. De ahí comenzamos a ver los exámenes laboratoriales puntualmente. ¿Qué necesito? Una hemoglobina o otra cosa más. Necesito toda una serie de análisis a nivel de laboratorio para poder evaluar al paciente, sobre todo por las comorbilidades que pueda traer. Muy bien. Ajá. Toda pérdida sanguínea que lleva pérdida de volumen en un paciente adulto mayor son potencialmente problemáticas por las comorbilidades. Por ejemplo, como le decía, si viene un paciente con un problema de una insuficiencia cardíaca o viene con un paciente con un antecedente de un infarto de miocardio, con lesión cardíaca de lo que fuera, arritmia, lo que tuviera el paciente, definitivamente estos pacientes son mucho más lábiles y más propensos a tener complicaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nunca tener miedo, ni vergüenza, ni pudor de pedir ayuda en este caso. Ni en ningún otro caso en realidad. Nosotros tenemos siempre, dependiendo de dónde estemos, la ayuda de ciertas especialidades que nos pueden echar una mano. Por ejemplo, UCI, la unidad de cuidados intensivos, nos puede manejar o nos puede ayudar a manejar vías periféricas, vía respiratoria, vía aérea, nos puede poner intubado al paciente, vía venosa central para medir presiones venosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos ayuda en estos casos mucho el tema de lo que es unidades de trauma o los de cuidados intensivos. Ajá. Dentro del examen de la historia clínica que nosotros hacemos a un paciente, el primer paso siempre es la ectoscopía, venimos, hacemos
la anamnesis, vemos los antecedentes, las funciones vitales, y mientras vamos conversando con el paciente, nosotros ya nos estamos poniendo un guante. ¿Para qué? Tenemos que comprobar que lo que está diciendo es en realidad cierto. Muchas veces se confunde un tema de una rectorragia con una hematoquesia y la hematoquesia con un tema de melena y a la inversa. Entonces tenemos nosotros que valorar eso. Entonces eso es importante. El examen perianal, tacto rectal importante, proctoscopía, sigmoidoscopía o colonoscopía. Los procedimientos endoscópicos siempre son realizados después de haber estabilizado al paciente, al igual que una hemorragia digestiva alta. No es que llega el paciente, lo meto a sala de endoscopía y procedo a hacer examen. No, señor. Primero se estabiliza al paciente. Un paciente que llega con una hemoglobina menos de 7 a hacer un procedimiento endoscópico, el riesgo de que haga un reflejo vagal es alto. Y se mueren, porque en plena endoscopía te hacen un paro respiratorio, te hacen un tema de isquemia y se murió. Se estabiliza primero al paciente. Si estamos ante un paciente que viene por un problema de supuestamente una hemorragia digestiva, aparentemente baja por lo que nos cuenta, en algún momento vamos a decirle que se haga una endoscopía alta. ¿En qué momento podemos pedir que lo tenemos sentado al paciente delante nuestro? El paciente nos dice, sí, he tenido una deposición rojo oscura. Y le decimos, ok, se va a hacer una endoscopía. El paciente le va a decir que lo he sacado por abajo, no es complicado. Sí, se va a hacer una endoscopía. ¿Qué características deberíamos de encontrar o buscar en este paciente para enviarlo a endoscopía? ¿Ah? No te escucho. Alteración de la conciencia. ¿Alteración de la conciencia? ¿Qué significa? No sabe sumar, no se reconoce, ¿qué es? ¿A qué te refieres? ¿Qué te entendí? Inestabilidad hemodinámica. No puedes, eso claro, no, pero tú me dices alteración de la conciencia, defiéndela. Defiende tu posición, está bien, pero por eso te digo, alteración de la conciencia significa que ese es un inconsciente. ¿Qué pasó? Que habla cualquier cosa. No, ¿a qué te refieres? ¿Cómo lo ves al paciente? ¿Qué tiene ese paciente? Para tú decirle, no, te va a endoscopía. ¿Está lúcido? No está desorientado. Desorientado, muy bien, probablemente no esté lúcido por ahí. ¿Qué conlleva eso? O sea, ¿tú qué piensas cuando ves un paciente que está desorientado, no está lúcido? Latido, volumen sanguíneo. Algo debe haberlo descompensado, ¿no es cierto? Bien, pues ese paciente se va a una endoscopía. ¿Qué otro paciente? ¿Quién me dijo por aquí? Hipotensión ortostática, ¿cierto? Significa que ha perdido volumen, ¿cierto? Una inestabilidad hemodinámica, ¿cierto? Así es. En esos casos, a pesar de que tenga un sangrado rojo noso, este paciente entra primero al estudio endoscópico, ¿vale? Al igual que cualquier otro tema de sangrado, por ejemplo, en hemorragias digestivas altas, el paciente para entrar a un procedimiento de endoscopía tiene que estar estabilizado. ¿Sí? Debería de estar hemodinámicamente estable. Importante. Quiere decir que la hipertensión ortostática mejora, mejoramos la presión venosa central, bajamos la frecuencia cardíaca, aumentamos un poco la presión arterial. Estamos viendo que el paciente ya comienza a estar más lúcido, despierta, no necesita apoyo ventilatorio. En esos casos, ahí podemos hacer un procedimiento recién. La colonoscopía, ¿en qué momento?
Uno, cuando vemos que un paciente descompensado no tiene una lesión en el tubo digestivo alto, entonces pasamos a hacer un procedimiento colonoscópico. A pesar, por ejemplo, en este mismo caso, que el paciente viene desorientado, hipotenso, con neuropatismo, entonces pensaríamos en ese momento que ya no es una hemorragia digestiva alta, porque ya vimos que no es, entonces estaríamos hablando de una hemorragia digestiva masiva. ¿En qué caso vamos a realizar una angiografía? ¿Qué es una angiografía? ¿Qué busca esa angiografía? ¿Qué busca? Punto de sangrado. Esto lo han llevado ustedes en radiologías, no es nuevo, ¿cierto? ¿Qué busca? Puntos de pérdida sanguínea, ¿cierto? Porque vamos a inyectar un contraste y ese contraste lo vamos a rastrear por dónde está escapando. Muy bien, bien. Es eso, se inyecta sustancia en contraste en cualquiera de las mesentéricas y se ve donde haya puntos de sangrado. Sobre eso hay un procedimiento que es el de radioisótopos. La idea es la misma. En este caso no vamos a poner contraste, vamos a poner sustancias radiactivas. Y lo mismo, vamos a buscar puntos de pérdida de esa sustancia radiactiva en algún punto. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencian estas dos? Los dos buscan puntos de sangrado. Muy bien. ¿Cuál? La angiografía es terapéutica, así es. A través del catéter que estamos poniendo en la arteria, al hacer el momento de colocar el contraste y ver por dónde está habiendo pérdida sanguínea, nosotros podemos guiar la punta del catéter hasta la zona para ser selectivos en la embolización de esta zona donde está sangrando. A diferencia de lo que es con el tecnecio, con la sustancia radiactiva, los radioisótopos. Los radioisótopos solamente llegan a un punto diagnóstico, no me permiten terapéutica. ¿Cómo estudiamos? ¿Qué otra forma tenemos para estudiar el intestino delgado? Ahí está, enteroscopía. La enteroscopía es como un procedimiento endoscópico común y corriente, pero con un equipo con aditamentos especiales. Entonces, con eso nos permite ver la mayor parte de los 7 metros que tenemos a nivel del intestino. Y la idea es esa, ver, definir diagnósticos. Y a través de la enteroscopía tenemos igualmente la ventaja de hacer procedimientos terapéuticos. O en todo caso, completar diagnósticos a través de biopsias. El equipo es parecido, solamente que tiene un sistema de balones que se inflan y se desinflan de forma sistemática para poder avanzar a través de los 7 metros de intestino delgado. Tenemos otro tipo de procedimiento que es la cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica igual nos da imágenes del intestino delgado. La diferencia es que como es una cámara que nos hemos tragado, no podemos hacer nada más que observar. No me permite ningún tema terapéutico. Pero sí nos da mucha ayuda diagnóstica para saber qué está pasando. Ahí está la camarita que tienen que tragar. Y el equipo es un equipo semejante a lo que han visto ustedes en Holter. Le amarran con un cassette, una casetera en la cintura y lo mantienen ahí colgando todo el día. Listo, esa es la idea. Y esa es la que capta las imágenes. Ajá. Y las placas radiográficas con doble contraste de color. ¿Qué fue? ¿Qué? No tienen indicación durante la fase aguda. Está escrito. ¿Por qué? Pero si me da imágenes, me da
lesión, veo tumores, veo divertículos, veo pólipos. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Les ve imágenes planas? Por ejemplo, una angiodisplasia. No hay forma. No hay forma. Si bien es cierto, se puede utilizar, pero no es una opción inmediata para poder definir punto de sangrado en estos casos hemorrágicos. Las tomografías. Cuando tenemos algún problema, hay software especiales en las tomografías y en las resonancias para ver las angioresonancias, las angiotomografías, para ver vasos sanguíneos, algo semejante a la arteriografía. El problema es que este sí tampoco es terapéutico, es solamente diagnóstico. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con una hemorragia digestiva baja? Lo que ustedes dijeron inicialmente, ver la historia clínica, ver las medidas generales para estabilizar al paciente, ¿no? Reanimación en todo caso, dependiendo de la posibilidad de que haya un sangrado importante por ahí, hacer una endoscopía digestiva alta, como dice ahí. Si sale negativo, bueno, pues seguimos buscando, es una colonoscopía. ¿Qué pasa si en la colonoscopía tenemos ya una lesión? Por ejemplo, pues estamos viendo que hay enfermedad diverticular múltiple y entre todos los divertículos que están llenos de sangre, pasamos a la zona de donde están los divertículos y ya no encontramos restos sanguíneos. Bueno, pues lo lógico pensar es que uno de los divertículos ha estado sangrando, ¿no es cierto? No viene de más arriba, sangrado. Muy bien. ¿Qué pasa si en todo caso entramos y no vemos absolutamente nada? Vemos un colon normal. ¿Qué hacemos? Si por ahí el paciente continúa presentando un tema de sangrado que sea esporádico, tenemos que seguir buscando de dónde hay una pérdida sanguínea. Si ya buscamos arriba, buscamos abajo, nos queda en la zona intermedia. Hacemos una intestinoscopía, hacemos una cápsula endoscópica, depende de lo que tengamos. ¿Qué pasa si tenemos un paciente, en realidad, que está en mal estado general? Tenemos un paciente con insuficiencia renal, con una CV secuelar, tenemos fibrilador, tenemos una insuficiencia hepática, y encima que se dializa interdiario y presenta un tema de un sangrado, una hematoquesia. Ya lo estabilizamos, pero en ese estado hacer procedimientos tipo endoscopía es un peligro, como les dije inicialmente, porque hay que compensarlo, pero el paciente sigue sangrando y lo que podemos hacer es mejorar la hemoglobina como para que pueda oxigenar, pero el resto de complicaciones sigue mal. Sigue mal su problema fibrilador, sigue con un tema de su insuficiencia renal que de hemodiálisis. Una alternativa en ese caso son el estudio por la arteriografía o en todo caso por radioisótopos, el pool vascular, lo que habíamos hablado. ¿Y eso por qué? Porque es una prueba en la cual en realidad no vamos a maltratar al paciente y con eso podemos definir si hay criterios diagnósticos, algo, se ve un punto de sangrado, ok, podemos darle tratamiento dependiendo dónde esté y qué es lo que sangra. Si no tenemos un punto de sangrado, ¿por qué? Porque en el momento que se fue a hacer el procedimiento, entra a la cámara gamma o está en la arteriografía, el sangrado se detuvo y el procedimiento sale negativo para hemorragia digestiva, no ve un punto de sangrado. Entonces la otra alternativa que tenemos a la mano es la parte quirúrgica. Le llamamos a los cirujanos para hacer una laparotomía exploradora para ver qué es lo que encontramos ahí. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento en una hemorragia digestiva baja? Aparte de las medidas generales, cuando ya lo estabilizamos, todo eso. ¿Cuál es el cuál? En la gran mayoría, felizmente, no llegamos a hacer todo. Pero si sigue,
¿Qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento? Hasta ahora estamos viendo alternativas diagnósticas. ¿Qué hacer cuando tenemos un paciente con sangrado digestivo bajo? ¿Ah? Esa es la idea. Depende de la etiología del problema. Ustedes antes me han dicho pues un montón de diagnósticos que pueden producir un sangrado digestivo. Claro. Una fisura anal es totalmente diferente el tratamiento para una angiodisplasia, totalmente diferente para un problema de un divertículo colónico. Radicalmente diferente si estamos hablando de un Crohn o una colitis ulcerativa o diferentes diagnósticos. Tenemos primero que hacer un diagnóstico para poder saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, dentro de esas cosas, tenemos que saber primero qué es lo que está sangrando. A través de endoscopía, ¿qué podemos hacer? Ok, podemos hacer tratamiento de vasos sanguíneos, de las angiodisplasias, de lesiones ulceradas, lesiones elevadas, podemos darle tratamiento. Lo que hablamos, divertículos, angiodisplasias, lesiones ulceradas, lesiones elevadas, hemorragias post-polipectomía. El hecho de nosotros tener un pólipo, un paciente que entra a hacerse una polipectomía, lamentablemente tiene una semana post-polipectomía en la que pueden aparecer complicaciones, como por ejemplo el tema de sangrado o perforación. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de problemas, podemos en algún momento, antes de que sea complicada la cosa, podemos solucionar poniendo clips endoscópicos. Es una alternativa. Podemos hacer aplicación de adrenalina, podemos aplicar calor. La angiografía, como les dije, podemos hacer embolizaciones ultraselectivas o selectivas de vasos sanguíneos sangrantes. Y la cirugía, como último de los últimos. Cuando ya no podemos saber dónde está sangrando y el paciente está requiriendo constantemente transfusiones sanguíneas, tiene tiempo con sangrado, es un sangrado masivo, tiene que entrar a cirugía para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que se hace? Generalmente una resección segmentaria, lado izquierdo, es donde se encuentra la mayor cantidad de problemas que pueden producir un problema de sangrado. Se hace una resección, una hemicolectomía izquierda. ¿Preguntas? ¿Dudas?